Es un momento tan especial porque fue un ruego del Señor, hagan esto en memoria de mí. Así que, hermanos, cada vez que venimos a la Santa Cena, estamos complaciendo el deseo, el corazón del Señor. Hagan esto en memoria de mí. Lindo que cuando nos reunimos después de mucho tiempo, como nos alegramos de ver a Rosita y a tantos otros hermanos, y deseamos que sean bendecidos grandemente durante este tiempo. El próximo domingo va a estar Willy, pero después sigue el pastor Jiménez y después vamos a tener la celebración en el mes de junio. Ahí va a ser algo importante, hermano, porque usted va a tener una silla para su invitado. Una silla va a estar para su invitado. Los demás, ¿cómo entraremos? No lo sé, pero una silla va a ser para su invitado. ¿Amén? ¿Se anima? Es nuestro cumpleaños. ¿Cuántos años? ¿Cuánto? Estamos grandecitos ya. ¿Ah? Ya tenemos pantalón largo también. ¿Ah? Bueno, gracias a Dios, 25 años que el Señor nos acompañó, nos bendijo, nos sostuvo en los momentos duros y difíciles. Y nos profetizó para adelante el Señor que seremos miles, miles. Es una profecía que hemos recibido desde el comienzo de la iglesia y la hemos apropiado para todos nosotros. Seremos miles. Damos gracias entonces al Señor. Estamos en el mes de la familia. Fue un excelente cierre el viernes de oración con todos los que vinieron, grupos, familias, y pudimos orar por grupos de familia o por los que habían venido representando a su familia. Pero fue hermoso ver cómo el Espíritu de Dios obró en bendición en todos los que estábamos y bendiciendo la familia. Y este es el propósito nuestro, porque tenemos que decirlo bien claramente, es nuestra lucha frontal contra Satanás. Si hay algo que Satanás quiere destruir en la Argentina, es la familia. El propósito de Satanás es destruir la familia. Destruyendo la familia, destruye muchas cosas, hermano. Así que nosotros vamos a luchar contra Satanás y defender la familia y sacar adelante y a flote las familias que estén pasando por problemas, por crisis. Amén. Así que hoy vamos a continuar con el tema de la familia. Por hoy les quiero hablar de la familia del Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino a este mundo, pero no lo trajo un repollo, no vino dentro de un repollo, ni lo trajo la cigüeña. Fue la obra maravillosa de Dios a través de la Virgen María, para que Él naciera como naciste vos, como nací yo. De la misma manera, María concibió, pero no como fuimos concebidos nosotros. Fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Ella quedó embarazada porque el Espíritu Santo de Dios embarazó en su cuerpo, gestó en su cuerpo la persona del Señor Jesús. Y qué lindo es conocer un poco acerca de la historia de la vida del Señor Jesús. Quizás María, en esa época, cuando recibió el anuncio de que iba a ser la madre del ungido de Dios, no tenía mucha idea ni conocimiento de lo que iba a pasar. Pero hizo algo que todo cristiano debemos hacer. No entiendo, Señor, pero acepto tu voluntad. No sé de qué se trata, pero Señor, yo acepto tu voluntad en mi vida. Y cuando pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivocó. ¿Se equivocó con María?
¿Se equivocó con todos los que estuvieron alrededor de él? Algunos flaquearon, otros lo negaron, otros los traicionaron. Pero el Señor no se equivocó de ninguna manera, aún eligiéndolo a Judas. ¿Por qué? Porque ya sabía Dios y el Señor Jesús lo que iba a hacer Judas. Ya todo lo sabía. Tal es así que esa noche le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo ya. Ya sabía el Señor que Judas lo iba a ir a traicionar para venderlo ante las autoridades judías y los romanos. Nunca se equivocó Dios. ¿Se equivocó Dios cuando te trajo al mundo? No se equivocó. Gracias a Dios. ¿Sabes por qué no se equivocó? Porque Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras familias. Dios tiene propósito para tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos. Dios tiene propósito para toda la familia. Y Dios quiere cumplir y va cumpliendo en nosotros su propósito. Amén. Pero hablando de la familia del Señor Jesús, es interesante saber cómo fue esa noche que María recibe al ángel Gabriel y que le da el anuncio de que iba a ser madre. Probablemente, dicen los escritores, que María tendría unos 17 o 18 años, muy jovencita. Quiero decirles que la costumbre oriental era que cuando las chicas ya eran señoritas, ya eran prometidas, ya tenían su promesa con quién se van a casar. Y María fue prometida de José. Y ese compromiso de promesa era como un lazo, como si fuera ya el casamiento. Por eso José tuvo vergüenza y quería dejarla, y en secreto porque la amaba, hasta que el ángel le aclara todas las cosas a José. José, ¿qué hizo? Hágase tu voluntad, como hizo María. Nació el niñito Jesús. Qué lindo ver las cosas que acontecieron alrededor de él. Hasta el día de hoy se celebra el nacimiento de Jesús. Los pastores, los ángeles, los hombres sabios de Oriente, porque la Biblia no dice que eran reyes, pero eran hombres sabios, gente que leían, que eran astrólogos. Y todo lo que rodeó al nacimiento del Señor Jesús. Los ángeles estuvieron, lo anunciaron, le anunciaron a María, le anunciaron a José. Los ángeles también fueron a los pastores, le anunciaron a los pastores y los pastores vinieron. Y los ángeles guiaron a través de esa estrella también a estos hombres sabios y vino hasta donde estaba en Belén el Señor Jesús. Y los ángeles también fueron el portavoz de decirle a María y José, levántate y huye a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. Cuando Herodes se entera que ha habido otro rey, quería matarlo. Y así va transcurriendo la vida y la familia del Señor Jesús. En ese momento era José, María y el Señor Jesús. El niñito Jesús. Pero la historia cuenta después que llegó hasta los 12 años. Antes, a los 8 días, fue presentado en el templo, fue circuncidado. Después, a los 12 años, fue al templo. Y ahí María se lleva su primer asombro de ver que aquel niño que ella estaba criando tenía tal sabiduría que hablaba con los rabinos y maestros que estaban en el templo y les hablaba de las cosas proféticas. Ella ahí se sorprende de tanta sabiduría. Claro, María va descubriendo, desgajando lentamente lo que le habían dicho, que era el Mesías de Dios. Entonces, ella va descubriendo todo eso. Pero María sigue adelante con su familia.
de los 12 años en adelante nadie sabe más nada casi lo que pasó con el Señor Jesús. Se crió en Nazaret, nació en Belén, se fue a Egipto y después en Egipto el ángel le anuncia que ahora puede volver. Ya Herodes murió, entonces ella puede volver, pero vienen y se radican en Nazaret. Y en Nazaret ahí activó su habilidad José, que era carpintero. Entonces él fue el hijo del carpintero. Y siguió creciendo y ahí hace un silencio la Biblia. Pero la historia nos muestra que María después tuvo otros hijos. Cosa que la iglesia popular no lo quiere aceptar, pero la Biblia es real. Y yo les quiero leer para que ustedes lo vean. En Mateo, si ustedes quieren buscarlo, en Mateo, capítulo 13. Versículo 53 dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, fue a su tierra, y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, cómprate otro lente, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros que hace? Se sorprendieron en Nazaret. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, los varones. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahí tenemos la familia de María. Jacobo, José, Simón y Judas. Jesús y estos 4 muchachos eran los 5 varones que tuvo María. Aquí la palabra es clara y el original también. Dice los hermanos de Jesús. Se tergiversó esto para pretender mantener la virginidad de María. Y no fue cierto. María fue mujer como cualquier otra mujer. Ella fue la elegida, trajo al mundo al Señor Jesús, pero también trajo al mundo a estos varones y a estas mujeres. No sabemos si en total eran 5 varones, que aquí los nombra, y si eran 2 mujeres más o 3 mujeres más. Porque aquí dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y cuando habla de hermanas y hermanos, han hecho una tergiversación para decir, no eran los hermanos, eran primos. ¿Ha escuchado esta versión usted? Eran primos. Y la versión original de la Biblia no traduce como primos, traduce como hermanos. Eran los hermanos. Y cuando Jesús los trata como hermanos. Hubo un momento que el Señor estaba predicando y hablando y vinieron María y sus hermanos. Y le dicen a Jesús, Señor, está afuera tu madre y tus hermanos. Y él le dice, mi madre y mis hermanos son todos los que conocen la voluntad de Dios y la hacen. ¿A qué familia se refería? ¿Cuál era la familia a la que estaba refiriéndose Jesús? Vamos a descubrirlo, vamos a ir viendo más adelante. La cuestión es que siempre vamos a encontrar que la traducción original es hermanos y no primos. ¿Está claro? Son los hermanos de Jesús y los hijos de María. Bueno, cuando el Señor Jesús muere, desde la cruz le dice a su madre, madre, ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, hijo, ahí tu madre.
Hasta ese momento que Jesús fue crucificado, sus propias familias, sus propios hermanos no creían tanto en él. Veían las cosas sorprendidos, algunas cosas sorprendidos, pero no creían tanto en él. En cambio, María sí, porque María guardaba el secreto en su corazón. Ella sabía cómo quedó embarazada. Ella no tuvo relación con José cuando nació Jesús. Eso fue concebido por el Espíritu Santo y eso María en su mente y en su corazón lo guardó. Lo guardó. El tema es que después María tiene los hijos. Jacobo, que es el que le sigue al Señor Jesús. Y en la Biblia lo va a encontrar también como Santiago. Santiago. Hay en la Biblia un libro que se llama Santiago. ¿Sí? Es ese Jacobo, el hermano de Jesús. Y después sigue José, Simón y el más chico de los varones, Judas. Hay una carta en la Biblia que se llama Judas, antes del Apocalipsis. ¿Sí? Es ese el hermano de Jesús. Dos hermanos de él escribieron en la Biblia. Pero cuando hablan en la Biblia, usted lee las cartas, siempre las cartas se presentan. Judas, Pablo, apóstol de Jesucristo, y después empieza la enseñanza. Primero se presentan. Y cuando Jacobo, que es Santiago, empieza su carta, no dice, Santiago, soy el hermano de Jesús. No dice así. ¿Sabe qué dice? Santiago o Jacobo, siervo del Señor Jesucristo. Siervo, claro, ya pasó mucho, ya pasó la muerte, la resurrección, todo eso. Entonces él entendió que Jesús era el Señor y Rey que había nacido y que él no era un hermano de por sí, sino que él se sentía siervo del Señor Jesucristo. Y Judas cuando escribe también dice, Judas, siervo de nuestro Señor Jesucristo. No dicen hermano. ¿Por qué? Carnalmente eran hermanos, pero ellos reconocían que Jesús venía del cielo. Ya se les cayó el velo, aprendieron y entendieron. ¿Cuándo? Después de la muerte del Señor Jesucristo. Jesús murió y después que murió, resucitó y se le apareció a los discípulos. Y en un momento también están reunidos muchos de ellos y está ¿quién? María, Jacobo, Judas, Simón y José y las hermanas. Todos ellos estaban y vieron a Jesús resucitado. Ahí se dan cuenta que no era un hermano cualquiera. No se trataba de un hermano carnal. Se trataba del Señor. Dios con nosotros. Eso es lo que decía la Biblia. Ese fue el anuncio de los ángeles. Era Dios con nosotros. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Pero le voy a contar cuál es la gran y verdadera familia que tiene Jesús. Usted sabe que siguieron naciendo hijos en la familia de Jesús. Por eso quiero compartir con ustedes y leer Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Esta es una carta muy especial. Aunque no dice quién la escribió, pero por la forma en la que fue escrita, tiene todos los rasgos característicos del apóstol Pablo. Y menciona a los discípulos que tenía Pablo. Timoteo, lo menciona a Timoteo.
Entonces, no hay duda de que esta fue una carta escrita por el apóstol Pablo. Capítulo 2 de Hebreo. ¿Está? Dice así, verso 1, perdón, desde el versículo 1, madre. Reina Valera, ¿no? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra es que nos equivoquemos o que nos estemos equivocando de ruta. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento, o sea, la distribución del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Repartió dones y capacidades. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, lo que vamos a vivir en el cielo. No lo puso bajo la autoridad de los ángeles, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y este es el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, no es de gusto de gustar, sino es experimentase, es el concepto, experimentara la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, escuche, no se avergüenza de llamarlos. ¿Qué somos del Señor? ¿Qué somos? ¿Lo había leído? ¿Lo había pensado? Somos la familia de Jesús. Diciendo, verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad, derecho de ser hechos los hijos que Dios me dio. ¿Está entendiendo? ¿Vamos bien?
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, escuche, no socorrió a los ángeles el Señor Jesús. Cuando Satanás se sublevó y los ángeles que se fueron con él, el Señor no los socorrió a ellos, los condenó. Y están condenados por la eternidad. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Abraham, mira las estrellas del cielo, cuenta los granos de la arena del mar, así será tu descendencia? Hasta el día de hoy sigue la descendencia de Abraham. La Biblia dice, somos los descendientes de Abraham, hijos de la promesa. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus. Él tenía que ser semejante a nosotros. Por eso era necesario que naciera como nosotros. ¿Entiende esto? Y fiel, además, para venir, verso 17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. ¿Qué es lo que primero hace el Señor con nosotros? Perdona nuestros pecados. Nos perdona. No nos trata como merecemos, nos perdona. Para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, sacrificarse por los pecados del pueblo. Verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Está entendiendo algo este capítulo? A mí me impresionó. Ya vamos a desglosar un poquito. A mí me impresionó y tuve que sentarme, leer y meditar. Y doy gracias a Dios. Qué tremenda palabra. Si hay que poner un título a este mensaje es el autor de una salvación tan grande. El autor de una salvación tan grande, el Señor Jesús. El capítulo tiene, yo he logrado separar 4 referencias. Podríamos hacer un estudio, y volvernos locos con todo el tiempo leyendo, meditando, un montón de cosas que tiene este pasaje. Pero yo he separado 4 referencias para que nosotros pudiéramos entenderlo. Amén. Gracias. La primera referencia. La primera referencia que habla del autor de una salvación tan grande es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la primera referencia. Versículo 2. Vamos a ir desglosando despacito algunos versículos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de... ¿De dónde vino la palabra? Del cielo, de Dios. Los ángeles no hablan cosas por sí mismos, sino lo que Dios les manda. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió? Todo tal cual como iba a suceder en la vida del Señor Jesús, Dios ya lo había anunciado. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra es la primera referencia que nosotros tenemos. Dios lo dijo y es verdad.
Dios lo dice y nadie se puede oponer. Dios lo dijo y se cumple. Dios lo dijo y es la palabra que trae paz y confianza a mi vida. ¿Por qué yo siento paz? ¿Por qué me siento por todo lo que la Biblia, la palabra de Dios habla para mí? La primera referencia era entonces la palabra. Segunda referencia, segundo concepto de la referencia. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, escuche, esa salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, el mismo Señor anunció que Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados. El mismo Señor les anunció a los discípulos. Amén. Y nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes son? Los apóstoles, los discípulos, los que escribieron. Ellos confirmaron la palabra que Dios había dicho. Ellos son los que confirmaron. No se podía negar. Es la gran verdad que tenemos. Por eso la Biblia, palabra de Dios, es inalterable. ¿Está? Y el versículo 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo visite. La Navidad, el Señor Jesús naciendo, vino a la tierra, Dios con nosotros. ¿Qué es el hombre para que venga el Dios del cielo tomar forma humana? Tomar forma humana. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Filipenses capítulo 2 habla excelentemente. Y lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Salmo 8. Proféticamente, cientos, miles de años atrás, ya los profetas anunciaban la palabra de lo que Jesús iba a hacer. Isaías lo dice. Y muchos de los profetas hablaron. ¿De quién? De todo lo que iba a hacer el Señor Jesús viniendo a la tierra. ¿Está claro? La segunda referencia fueron los ángeles. El verso 2 dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿quién habló ahí? Los ángeles. ¿Quién habló cuando nació Jesús? Los ángeles. Y usted va a ver un montón de veces en Hechos de los Apóstoles, los ángeles actuando. Los ángeles sacando a Pedro de la cárcel. ¿Se acuerdan? Bueno, y usted puede leer un montón de conceptos. Los ángeles actuando de parte de Dios. El segundo concepto de la referencia, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tiene? Haya pues, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, el cual, escuche, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué era Jesús? ¿Qué era? Forma de Dios, igual que Dios. No estimó, escuche, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse. Él sabía del plan de Dios para restaurar la humanidad.
Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que morir. Sin embargo, no se aferró al concepto de que Él era Dios y podría haber esquivado o no hacer el hecho de morir en la cruz. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús no podía venir a la tierra como Dios. Si hubiera venido a la tierra como Dios, nos liquidaba a todos. La gloria de Dios no la hubiéramos podido resistir. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hecho semejante a los siervos del pecado, semejante a los hombres, pero Él no pecó. Pero Él no pecó. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y después dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Amén. Tercera referencia. En la NBI puedes ponerlo, en la NBI, versículo 9. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Lo que se dice en Filipenses, aquí lo reconfirma. Sigamos. Para que ante el nombre de Jesús, perdón. Hebreos versículo 9, 2.9, ya me parecía. Está. Dice ahí, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber... Hola, está dormido el que sigue. ¿Así termina? No. Versículo 9. Por haber... Te falta más del versículo 9. No, está inconcluso el 9. ¿No está? ¿Alguien que tenga la versión NBI, por favor, rápido? Cualquiera. Fuerte, escuche. Por la gracia de Dios, la tercera referencia es la gracia de Dios que se manifiesta. La gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resultó en beneficio ¿de quién? De nosotros. Ahora entendí yo. ¿Sabe qué entendí? Entendí cuando Jesús estaba en el Getsemaní y en su agonía oraba intensamente, ¿se acuerda? Y que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. ¿Y qué es lo que oraba? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se cierra el diálogo. Se cierra. ¿Qué quiero decirle, hermano?
La oración que el Padre nunca contestó. Lo llevan a la cruz y estando en la cruz, Él clama, mirándolo al Padre como su propio Dios. Dios mío, ¿por qué me has? Y Dios no le contestó. ¿Sabe por qué no le contestó? Porque si Él no experimentaba la muerte, nosotros jamás hubiéramos sido beneficiados con la muerte de Jesús. Jamás. No le contestó por nosotros. Así que Jesús no pudo esquivar la cruz, no pudo esquivar la muerte, tuvo que entrar en la muerte para que nosotros seamos beneficiados. ¿Está entendiendo esto? La última referencia de este pequeño desglose. Nosotros. ¿Qué dice de nosotros? Versículo 10. Reina Valera. Después del 9 está el 10. Gracias. Porque convenía, escuche la palabra, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Se acuerda cómo empieza el Evangelio de Juan? Todo lo sostiene por el poder de su palabra. Todo lo creado fue creado por el poder de su palabra. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo, sigue, de llevar muchos hijos a la gloria. Muchos hijos. Ahí está hablando la descendencia de Abraham. Muchos hijos. Aquí hay un grupo. En la otra cuadra hay otra iglesia, hay otro grupo. Allá hay otra iglesia, hay otro grupo. Y allá otro grupo. Y en la otra ciudad hay otro. Muchos hijos. Muchos hijos. Para llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por la aflicción, por lo que él sufrió, al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de nuestra salvación y perfeccionó nuestra salvación. Versículo 11. Porque el que santifica, Dios, Jesús, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual, escuche, no se avergüenza de llamarnos. Él no tiene vergüenza de que ante la gran creación, que el cielo escuche, que el Padre escuche, que los ángeles escuchen, que el mundo entero escuche. Acá está la familia de Dios. Acá está la familia de Jesús. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos los hermanos que Jesús ganó, que Dios el Padre le dio a Él por medio de su Espíritu. Son los hijos, son los hermanos que Él conquistó con la cruz. ¿Entiende esto, hermano? Usted y yo fuimos conquistados por el amor de Dios cuando Jesús pagó por nosotros en la cruz. Y ahora somos la familia de Dios. Él no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Porque Él ya nos santificó. El que santifica, el que es santo, nos santificó a nosotros. ¿Sabe cómo te ve Dios el Padre? Míreme a mí.
Bueno, ya se siente. Ahí está, gracias. Míreme a mí ahora, míreme a mí. ¿Sabe quién santifica? Dios. ¿Sabe cómo te mira el Padre? Santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Como que nunca hubieras pecado. Como que no tenés pecado, te ves santo. ¿Por qué? Porque el que santifica es Jesús. Y por la sangre de la cruz nosotros somos santificados. Y si alguno hubiese pecado, dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él, el que murió, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo me ve Dios? Santo. Santo. Por eso el apóstol exhorta, enseña a las iglesias, en las cartas, a nosotros, que vivamos en santidad, no ya bajo nuestra vieja vida. Somos santos, fuimos santificados. ¿Por quién? Por nuestro hermano mayor, el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y sangre, tóquese la mano, haga así, eso es carne. No le pido que se pinche el dedo para que le salga sangre, pero es sangre. ¿Verdad? Participamos de carne y sangre. ¿A dónde ando? Aquí. Él también, el Señor Jesús, participó de lo mismo. Nació de la Virgen María. Cuerpo, carne y sangre. Y dice después, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros, con nuestro cuerpo y sangre, no hubiéramos podido vencer al diablo, pero él sí. Él sí, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, entró en la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció a la muerte y se levantó de entre los muertos. ¿Está entendiendo eso? Porque Él participó de lo mismo que nosotros, carne y sangre, pero Él sí pudo vencer la muerte. Por eso nosotros somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. ¿Qué tenemos? Vida. En una palabra, como yo he predicado tantas veces, mi vida no termina ni en el San Jerónimo, ni en el San Vicente, ni en ninguno de estos cementerios nuevos que le ponen florcita y tienen un parque bárbaro, como si los muertos se levantaran a tomar mate ahí en esos parques. Mi vida no termina ahí. No vayan a mi tumba a buscarme, no me van a encontrar. Van a encontrar huesos que ya están secos. ¿Sabe dónde voy a estar yo? Con el Señor. ¿Sabe dónde va a estar vos? Con el Señor. ¿Con quién vamos a estar? Allá estaremos para siempre. Y un día Él volverá y traerá a todos los que murieron creyendo en Él y nos dará un cuerpo nuevo, no ese que metieron en la tumba. Un cuerpo nuevo que ya no se corrompe, que ya no se enferma, que ya no sufre, que ya no le pasa ninguna de todas las cosas que le pasó a nuestro cuerpo aquí en la tierra. No tendrá cáncer, no tendrá epidemia, no tendrá esto, no tendrá que... Tendremos un cuerpo glorificado por Dios. ¿Entendió? ¿Sigo? Y termino. ¿Ah? Ay, Señor Dios, esto es para seguir y seguir. Verso 15.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros, los descendientes de Abraham, de esa promesa, somos los hijos de esa promesa que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa es la bendición que hemos recibido nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No dice igual, pero sí semejante. ¿Por qué no dice igual? Porque yo nací en pecado, él no nació en pecado. Yo ya nací con la raíz del pecado. Y si usted no lo cree, tome un bebé, qué hermoso. Y usted lo mira y se deleita con ese bebé. Le da besos y si el bebé pudiera hablar, deja de babosearme, va a decir. Bueno, pero ahí está el bebé. Qué lindo, ¿no? Las mamás cuando tienen el bebé, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y cuando va creciendo ya tiene 2 años. Y de repente el bebé aparece. Che, cállate la boca. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Quién te ha enseñado a decir eso? Y de repente alguien, vení para acá. No, no quiero, no quiero. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? El niño nació con la raíz del pecado, como vos y yo. Y cuando fue creciendo, empezó a dar fruto esa raíz de pecado. Qué preciosa que es tu hija. Pero esa torranta lleva, no que lleva las costumbres del padre o de la madre, no, lleva la raíz del pecado. Y va a ver los frutos del pecado. Y después tiene 10 años y usted los ve. Vení para acá, te dije, te voy a tirar de la oreja. Y el otro ni bolilla le da, desobediente, hace lo que quiere. ¿Qué es eso, hermano? Fruto del pecado. Por eso Jesús no nació como nosotros. Semejante sí, porque nació de carne y hueso, nació en un parto, vivió, comió, tomó. Y una vez yo le pregunté a un profesor mío cuando estábamos haciendo el instituto bíblico, ¿por qué Jesús nunca se enfermó? ¿Usted leyó en la Biblia que Jesús le agarró gripe? ¿Le agarró qué sé yo, cualquier enfermedad? ¿Lee de alguna enfermedad? Y el profesor, con la sabiduría de Dios, me dice, porque él no tenía pecado. ¿Entiende, hermano? Nosotros sí hemos nacido con la raíz del pecado que nos engendró don Adán, allá lejos. Y desde ahí todos venimos con la raíz del pecado. Pero cuando vino Cristo, Dios transformó eso que es la raíz del pecado, condenado a muerte, nos dio vida juntamente con Él. Y dice al final, Él es nuestro socorro para ayudarnos en todos los momentos. Es nuestro socorro, es semejante a nosotros, es misericordioso y por sobre todo es nuestro fiel sumo sacerdote delante de Dios. ¿Sabe qué hacía el sumo sacerdote? Representaba al pueblo. Cuando hacía un sacrificio, representaba al pueblo presentando un sacrificio y derramaba la sangre de aquel animalito. Primero mataba un animalito derramando la sangre por los pecados del sumo sacerdote. Y después otro animalito por los pecados del pueblo. Y tenía que hacer eso todos los años el sumo sacerdote. Siempre. Se moría él, tenía que venir el hijo de él. Y seguíalo y así iban cambiando los sumos sacerdotes. Dice la Biblia que tenemos un solo sumo sacerdote que se presentó delante del Padre. Se sentó a la diestra de Dios. Y no está presentando corderito ni animalito. Presentó su propia sangre
su propia sangre. Y con un solo sacrificio en la cruz, dice la Biblia en hebreo, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo te ve Dios? Perfecto, perfecto, con ese sacrificio. Pero tenemos al diablo que va continuamente a acusarnos. Y el sumo sacerdote que intercede por nosotros le muestra las marcas del Calvario. Listo. Y Satanás tiene que huir porque no soporta que Jesús lo haya vencido en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, mire si cada vez que nos sentamos a comer del pan y del vino, mire el valor que tiene lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Se da cuenta? Para que usted viva en paz, para que no sufra. Porque si me toca ir, ¿a dónde voy? Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Así que cada vez que comemos de este pan, diría el apóstol Pablo, y bebemos de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos. La muerte del Señor Jesús. ¿Por qué? Que todo el mundo y todas las huestes de diabólica y Satanás sepan que Cristo murió por nosotros. Amén.